La luz del candelabro caía sobre los manteles blancos como agua dorada, como promesas que nunca se cumplirían, y yo pensaba, mientras observaba las copas de champán brillar como pequeños soles capturados, que había algo profundamente obsceno en la perfección de este lugar, en sus 3 estrellas Michelin que colgaban invisibles sobre nuestras cabezas como condecoraciones de guerra, en la forma en que el sommelier inclinaba la botella con esa reverencia que solo se reserva para los dioses o para el dinero, que en este mundo son prácticamente lo mismo, y mi esposo, Rodrigo, aunque ahora ese nombre me suena extraño en la boca, como si perteneciera a un desconocido, decía algo sobre márgenes de ganancia mientras yo contaba los tenedores sobre la mesa, 3 a cada lado, y me preguntaba si alguien realmente necesitaba tantos tenedores para llevarse la comida a la boca. Pero claro, aquí no se trataba de necesidad, sino de demostración, de poder, de ese juego masculino que consiste en ocupar el mayor espacio posible en una habitación, con las piernas abiertas, con la voz alta, con las manos gesticulando ampliamente como si quisieran abarcar el mundo entero. 13 ejecutivos lo rodeaban como apóstoles alrededor de una versión capitalista de Cristo, y cada uno llevaba puesto un traje que costaba más que el salario mensual de 3 familias mexicanas, aunque nadie mencionaba eso, claro, porque aquí estábamos en el reino de los que habían triunfado, de los que se habían sobrepuesto, de los self-made men. Qué curioso que no exista una versión femenina de esa expresión. Y todos asentían cuando Rodrigo hablaba, con esa sincronización ensayada de quienes han aprendido que el éxito profesional depende tanto del talento como de saber cuándo asentir, cuándo reír, cuándo permanecer en silencio, mientras el jefe expone sus teorías sobre el mercado emergente o sobre la importancia de la disrupción digital. Palabras que sonaban huecas en mi cabeza, como monedas cayendo en una alcancía vacía. Yo estaba ahí, pero no estaba. Presente en cuerpo, pero ausente en espíritu, flotando sobre la escena como un fantasma en mi propio vestido de Oscar de la Renta, negro, sobrio, apropiado para la esposa de un CEO, y pensaba en mi abuela, en cómo ella solía decir que las mujeres de nuestra familia teníamos un don para volvernos invisibles cuando convenía, para observar sin ser observadas, para escuchar sin ser escuchadas, y yo había perfeccionado ese arte durante los 12 años de matrimonio con Rodrigo, 12 años que ahora se extendían detrás de mí como un camino polvoriento que ya no reconocía, lleno de pequeñas humillaciones que se habían acumulado como intereses compuestos hasta convertirse en esta montaña de resentimiento que llevaba en el pecho, pesada como una piedra, pero invisible para todos los demás. El primer plato llegó, algo con trufa negra y oro comestible, porque por supuesto que había oro comestible, y Rodrigo continuaba hablando, ahora sobre la nueva adquisición, sobre cómo había conseguido cerrar el trato con los inversionistas japoneses, y yo mordía un pedazo de no sé qué envuelto en no sé cuántos dólares, y pensaba que el oro no tenía sabor, que era simplemente una forma de decir, miren cuánto dinero puedo desperdiciar en mi comida. Y todos comían y asentían y reían en los momentos apropiados, como actores siguiendo un guión que todos conocían de memoria excepto yo, porque yo nunca había recibido mi copia del guión. O tal vez sí la había recibido, pero estaba escrito en un idioma que no comprendía, el idioma del éxito corporativo, de las fusiones y adquisiciones, de los reportes trimestrales y las llamadas con los accionistas. Ella estaba ahí, por supuesto, porque ¿cómo podría no estarlo? Valentina, su nombre era Valentina, y llevaba un vestido rojo que era demasiado rojo para una cena de negocios, pero perfecto para una amante que quiere marcar territorio, y estaba sentada a mi lado. ¿A mi lado, pueden creerlo? Con esa confianza que solo tienen las mujeres que aún no han aprendido, que el poder que les dan los hombres puede ser retirado tan fácilmente como fue otorgado, y ella olía a ese perfume caro que todas las amantes usan, algo francés y almizclado que probablemente Rodrigo le había regalado con la tarjeta corporativa. Y yo lo sabía porque yo revisaba los estados de cuenta, porque parte de mi invisibilidad consistía en manejar las finanzas del hogar mientras Rodrigo manejaba, según él, las finanzas del imperio. El sommelier servía vino ahora, algo italiano que costaba $800 la botella, y yo observaba el líquido rojo caer en mi copa como sangre,
como todas las pequeñas muertes que había experimentado en este matrimonio. Y Rodrigo levantó su copa y dijo algo sobre el futuro brillante de la empresa. Y todos levantaron sus copas y brindaron. Y el sonido del cristal chocando contra cristal era como campanitas anunciando el fin del mundo. Mi mundo al menos, el mundo en el que yo había sido la esposa devota que sonreía en las fotos y organizaba las cenas y se aseguraba de que los trajes de Rodrigo estuvieran siempre planchados y listos. Valentina se inclinó hacia Rodrigo. Se inclinó sobre mí para llegar a él, como si yo fuera un mueble que había que rodear, y le susurró algo al oído, y él sonrió con esa sonrisa que yo conocía tan bien, la que guardaba para los momentos de triunfo, para cuando cerraba un trato o ganaba una licitación. Y yo pensé que era extraño cómo un gesto tan familiar podía volverse tan ajeno cuando estaba dirigido a otra persona, como si la sonrisa fuera una posesión que yo había creído mía, pero que en 1900 realidad nunca lo había sido, y sentí algo moverse dentro de mi pecho, algo que había estado dormido durante años, pero que ahora despertaba, lento y peligroso como un dragón que ha estado hibernando en una cueva oscura. El segundo plato llegó, pescado de algún océano lejano, preparado de alguna forma complicada que requería 3 chefs y 2 horas de trabajo. Y la conversación se movió hacia los números del último trimestre, y uno de los ejecutivos, Javier, Jorge, todos tenían nombres que empezaban con J. Mencionó algo sobre la necesidad de recortar gastos en el Departamento de Recursos Humanos, y Rodrigo asintió con esa expresión seria que adoptaba cuando quería parecer un líder preocupado por el bienestar de la empresa, aunque lo que realmente le preocupaba era su bono de fin de año. Y yo sabía esto porque yo había escuchado sus conversaciones telefónicas tarde en la noche, cuando él pensaba que yo estaba dormida, pero yo estaba despierta, siempre despierta, observando el techo de nuestra recámara y preguntándome cómo había llegado hasta aquí, a esta vida que parecía diseñada para otra persona, para alguna versión de mí que nunca existió realmente. Valentina bebía su vino con pequeños sorbos calculados, y yo notaba cómo sus ojos se movían alrededor de la mesa, catalogando a cada ejecutivo, midiendo su importancia en la jerarquía corporativa, porque las amantes inteligentes, y ella era inteligente, tenía que admitirlo, saben que su posición depende no solo de mantener al jefe interesado, sino también de cultivar alianzas con sus subordinados, de convertirse en indispensable no solo en la cama, sino también en la sala de juntas, y yo pensaba que quizás debería sentir lástima por ella, porque eventualmente ella también sería reemplazada, porque hombres como Rodrigo nunca están satisfechos con lo que tienen, siempre buscando la siguiente conquista, el siguiente trofeo, la siguiente forma de probar su virilidad o su poder o lo que sea que necesiten probar. Pero no sentía lástima, sentía algo más frío, más calculado, algo que había estado creciendo en mi interior como un tumor maligno durante todos estos años de sonrisas falsas y conversaciones superficiales, durante todas estas cenas en las que yo era el accesorio apropiado, la esposa decorativa que sabía cuándo hablar y cuándo callar, que sabía qué vestido usar y qué joyería complementaba mejor el estatus de su esposo. Y yo había jugado ese papel tan bien que incluso yo misma había empezado a creer que eso era todo lo que era, todo lo que podía ser, una sombra de un hombre que brillaba con luz prestada, con dinero que él creía haber ganado solo, pero que en realidad dependía de estructuras y sistemas que él no había construido, que existían antes de él y que existirían después. El tercer plato, cordero de Nueva Zelanda con reducción de vino tinto y espuma de no sé qué, apareció frente a mí, y yo miraba la carne rosada en el centro del plato y pensaba en la sangre, en cómo todo lo que está vivo eventualmente sangra. Y Rodrigo contaba una anécdota sobre sus días en Harvard. Siempre mencionaba Harvard, como si esos 4 años hace 20 años atrás fueran la única credencial que necesitaba para validar toda su existencia. Y los ejecutivos reían en los momentos apropiados. Y Valentina tocaba su brazo con esa familiaridad que antes había sido solo mía, y yo cortaba la carne con el cuchillo apropiado, el tercero de la izquierda. Había aprendido en alguna clase de etiqueta hace años, y pensaba que los modales en la mesa eran una forma de control social, una manera de separar a los que pertenecían de los que no.
a los que sabían usar 6 tenedores de los que no, aunque al final todos terminábamos comiendo la misma comida y defecando los mismos desperdicios. La conversación derivó hacia la competencia, siempre hacia la competencia, y alguien mencionó que la empresa de Fernández estaba intentando entrar en el mismo mercado, y Rodrigo rió con esa risa que no tenía nada de alegría, sino solo desprecio, y dijo que Fernández era un imbécil que no sabría reconocer una oportunidad de negocios ni aunque le mordiera el trasero. Y todos rieron con él, porque así funcionaba esta dinámica. El líder dice algo y todos ríen aunque no sea gracioso, aunque sea cruel, aunque sea injusto. Y yo pensaba en Fernández, a quien había conocido en una gala hace 2 años. Un hombre decente con una esposa que parecía genuinamente feliz, y me preguntaba si su felicidad era real o si ella también estaba actuando. Si todas estábamos actuando. Si todo esto era simplemente un gran teatro en el que cada uno había aprendido su papel y lo representaba noche tras noche hasta que la muerte nos liberara o nos volviéramos locos, lo que ocurriera primero. Valentina se limpió los labios con la servilleta, movimiento delicado, femenino, calculado, y luego dijo algo sobre el proyecto de expansión en Guadalajara, y Rodrigo se giró hacia ella con esa atención que antes me dedicaba a mí, cuando éramos novios, y él aún fingía que mis opiniones le importaban, y ella continuó hablando sobre márgenes de operación y análisis de mercado, usando todos los términos correctos, demostrando que había hecho su tarea, que no era solo una cara bonita, sino también una mente sharp, aunque sharp no es la palabra correcta en español, pero aguda suena muy débil para describir lo que quiero decir. Esa capacidad de cortar, de penetrar, de hacerse espacio en un mundo que no quiere darte espacio. Y yo la observaba y pensaba que tal vez ella sí entendía de negocios, o al menos había aprendido a hablar el lenguaje de los negocios, que no es lo mismo, pero en este mundo, la apariencia de competencia es más importante que la competencia real. El cuarto plato llegó, un intermedio, algo ligero para limpiar el paladar, como si nuestros paladares necesitaran limpieza después de tan poca comida, y era algo con cítricos y hierbas frescas. Y el sommelier explicaba algo sobre las notas de sabor y el maridaje perfecto. Y yo asentía como si entendiera, como si me importara, pero en realidad estaba pensando en mi madre, en cómo ella había muerto hace 5 años, sin ver ninguno de sus sueños cumplidos, sin viajar a Europa como siempre había querido, sin escribir el libro que decía que escribiría algún día, sin hacer nada excepto servir a mi padre durante 40 años, hasta que un derrame cerebral la liberó, y yo había jurado en su funeral que no terminaría como ella, que mi vida significaría algo más que ser el soporte de un hombre. Pero aquí estaba, en un restaurante de 3 estrellas, siendo exactamente eso, y la ironía era tan pesada que podría haberme ahogado en ella. Rodrigo levantó su copa otra vez. Bebía mucho cuando estaba en modo celebración, cuando sentía que había conquistado algo, que había demostrado su valía, y propuso un brindis por el equipo, por su dedicación, por su lealtad, palabras que sonaban huecas viniendo de un hombre que acababa de despedir a 50 empleados el mes pasado para mejorar los márgenes, empleados que tenían familias, hipotecas, sueños, pero que eran prescindibles en la gran ecuación del capitalismo tardío. Y todos levantaron sus copas y brindaron por su propia supervivencia, por ser los que quedaron después del corte, por ser los elegidos, al menos por ahora, hasta que los números exigieran otro sacrificio y entonces serían ellos los que recibirían la llamada de recursos humanos un viernes por la tarde. Y entonces ocurrió, el momento que lo cambiaría todo, aunque en ese instante no lo supe. No podía saberlo, porque uno nunca sabe cuándo está viviendo el momento que dividirá su vida en un antes y un después. El momento bisagra sobre el cual todo girará. Y uno de los ejecutivos, Marco creo, o tal vez Manuel, preguntó algo sobre la estrategia de marketing para el próximo trimestre. Y Rodrigo empezó a responder, pero luego se detuvo, tomó un trago de su vino y dijo con esa voz que usaba cuando estaba a punto de hacer un chiste a costa de alguien más. ¿Mi esposa? Ella no entiende nada de negocios, por eso yo tengo que decidir todo. El silencio que siguió duró quizás 2 segundos, tal vez 3, pero se sintió como una eternidad, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirme absorber completamente la humillación,
para grabarla en mi memoria con tanta claridad que nunca podría olvidarla. Y luego Valentina, porque por supuesto que fue Valentina, añadió con esa voz dulce que contrastaba con el veneno de sus palabras: «Pobrecito, qué bueno que me tiene para los proyectos de verdad». Y todos rieron, todos. 13 hombres en trajes caros, riendo a carcajadas, porque aparentemente la humillación de una esposa en público era el tipo de entretenimiento que apreciaban entre el cuarto y el quinto plato, y el sonido de su risa era como vidrio rompiéndose dentro de mi cabeza, como cada pequeña esperanza que aún tenía sobre este matrimonio siendo pulverizada. Y yo permanecí inmóvil, con mi tenedor en la mano, mirando mi plato, y por un momento pensé que quizás debería decir algo, defenderme, explicarles que yo tenía un MBA de la UNAM, que había trabajado en consultoría antes de casarme con Rodrigo, que había renunciado a mi carrera porque él me lo había pedido, porque había dicho que necesitaba una esposa que pudiera acompañarlo a sus eventos, que pudiera ser la anfitriona perfecta, que pudiera darle hijos, aunque no habíamos tenido hijos, otro fracaso mío aparentemente. Pero no dije nada porque había aprendido que en estos espacios las palabras de una mujer no tienen el mismo peso que las palabras de un hombre, que protestar solo te hace ver histérica, irracional, emocional. Entonces, el sommelier apareció como un ángel misericordioso con otra botella de champán. «Dom Perignon de 2012», anunció con reverencia, y comenzó a servir, y el líquido dorado caía en las copas como promesas líquidas, y yo observaba las burbujas subir a la superficie y pensaba que eran como todas las palabras que nunca había dicho, todas las verdades que había tragado durante años, todas las veces que había mordido mi lengua hasta hacerla sangrar, porque era más fácil callar que enfrentar, y algo dentro de mí, algo que había estado dormido o muerto o reprimido durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba que existía, despertó completamente. Levanté mi copa cuando todos levantaron las suyas, y mi mano estaba perfectamente firme, sin ningún temblor, y dije con una voz clara que sonó extraña a mis propios oídos, como si viniera de otra persona, de alguna versión más fuerte de mí misma que había estado esperando este momento: a su éxito. Brindaron conmigo, sin notar el tono, sin detectar la ironía que yo había puesto en esas dos palabras, y bebieron su champán de $800 sin saber que estaban celebrando su propia caída, porque los hombres como Rodrigo y sus ejecutivos nunca esperan que las mujeres a las que han subestimado tengan poder real. Nunca se les ocurre que la esposa callada, la esposa decorativa, la esposa que no entiende nada de negocios, pueda ser más peligrosa que cualquier competidor en el mercado. Dejé mi copa sobre la mesa con un sonido suave, y me puse de pie, y sentí todos los ojos girarse hacia mí con sorpresa, porque aparentemente levantarme de la mesa requería explicación, requería permiso, y yo sonreí. Esa sonrisa que había perfeccionado durante años, dulce y vacía, y dije: «Con permiso, voy al baño». Y Rodrigo apenas asintió, ya girándose de vuelta hacia sus ejecutivos, hacia Valentina, hacia su mundo en el que yo era solo un personaje secundario, una nota al pie, algo que podía ser ignorado. Caminé entre las mesas del restaurante, pasando junto a otras personas ricas comiendo comida cara, otras parejas que quizás también estaban actuando, también fingiendo, también muriendo lentamente por dentro mientras sonreían por fuera, y el sonido de mis tacos en el piso de mármol era como un tambor marcando el inicio de algo, aunque aún no sabía exactamente qué, solo sabía que algo había terminado y algo más estaba comenzando. Y llegué al baño, todo mármol y oro, por supuesto, porque incluso los baños en este lugar tenían que gritar dinero, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era una extraña, o tal vez era la única versión real de mí que había existido siempre, oculta debajo de las capas de maquillaje y ropa cara y sonrisas falsas, y tenía 35 años, pero en ese momento me sentí antigua y joven al mismo tiempo, antigua por todo lo que había soportado y joven por todo lo que estaba a punto de hacer, y saqué mi teléfono del bolso, un iPhone último modelo que Rodrigo me había regalado en mi cumpleaños, probablemente comprado por su asistente,
y marqué un número que conocía de memoria, aunque nunca lo había usado desde este teléfono. «Licenciado Mendoza», dije cuando contestó, y mi voz sonaba firme, decidida, como si hubiera estado practicando este momento durante años, lo cual de alguna manera era cierto. «Soy Sofía Navarro de Castillo. Creo que es momento de activar el plan del que hablamos». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, profesional, pero con un toque de satisfacción que no pudo ocultar completamente. «Entendido, señora Navarro. ¿Está segura? Una vez que iniciemos este proceso, no hay marcha atrás. Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondí. Y era verdad. Era la verdad más pura que había dicho en años, quizás en décadas. Y colgué el teléfono y me miré otra vez en el espejo. Y esta vez la mujer que me devolvió la mirada sonrió. Una sonrisa real. No la sonrisa falsa que había usado durante años, sino algo genuino y feroz y un poco aterrador. Regresé a la mesa caminando despacio, saboreando cada paso, porque sabía que esta sería la última cena que compartiría con Rodrigo como su esposa sumisa, la última vez que tendría que sonreír mientras él me humillaba, la última vez que tendría que fingir que no me importaba cuando él flirteaba con su amante frente a mí, y cuando me senté, nadie notó nada diferente, porque yo era muy buena actuando. Había tenido años de práctica. El quinto plato estaba siendo servido. Carne de res Wagyu, por supuesto, porque en un restaurante así no podían servir carne normal. Y Rodrigo estaba contando otra historia sobre algún trato que había cerrado, alguna victoria que había conseguido. Y Valentina lo miraba con admiración fingida o quizás real. Era difícil saber con estas cosas, y los ejecutivos asentían y reían y hacían todos los sonidos apropiados. Y yo cortaba mi carne y la masticaba mecánicamente y pensaba que era irónico que estuvieran comiendo carne de res que costaba cientos de dólares mientras su empresa, bueno, técnicamente mi empresa, pero ellos no lo sabían todavía, estaba a punto de cambiar de manos. Porque eso era lo que ellos no sabían, lo que Rodrigo no sabía. Lo que nadie en esa mesa sabía excepto yo y el licenciado Mendoza, y quizás mi abuela muerta, que había sido más inteligente que todos nosotros juntos, que la empresa de la que Rodrigo se sentía tan orgulloso, la empresa que había construido, según él, desde cero, la empresa de la que él era el CEO respetado, admirado, temido, esa empresa no era realmente suya, era mía. Bueno, el 51% era mío, para ser exactos. Pero en el mundo de los negocios, el 51% es todo lo que importa. Es la diferencia entre tener voz y tener poder, entre ser consultado y ser quien decide. Y yo había sido muy cuidadosa durante todos estos años, muy meticulosa en mantener esa información oculta, en usar nombres de compañías fantasma y trusts familiares y todos los trucos legales que existen para ocultar la verdadera propiedad de una empresa. Rodrigo pensaba que su inversor principal era un grupo de empresarios japoneses, hombres serios con trajes grises que habían puesto el capital inicial hace 10 años cuando la empresa era solo una idea y un business plan. Pero lo que él no sabía era que yo había comprado las acciones de esos empresarios japoneses hace 5 años, lentamente, cuidadosamente, usando el dinero de mi familia, dinero que venía de mi abuelo, un hombre que había hecho su fortuna en bienes raíces en los años 60 y que había tenido la visión progresista de dejarle su herencia a su nieta en un trust protegido que ni siquiera un matrimonio podía tocar. Y los japoneses habían estado felices de vender porque estaban buscando liquidez para otros proyectos. Y yo había estado feliz de comprar porque, incluso entonces, 5 años atrás, yo ya sabía que este momento llegaría. Este momento en el que Rodrigo me empujaría demasiado lejos, me humillaría una vez más, y yo tendría que mostrar mis cartas. El postre llegó, algo con chocolate y oro comestible, porque aparentemente el oro era necesario en cada plato. Y Rodrigo ordenó otra botella de champán. Estaba en ese estado de euforia alcohólica en el que creía que era invencible, en el que todos sus chistes eran graciosos y todas sus decisiones eran brillantes, y Valentina reía demasiado fuerte ante algo que él había dicho, y yo probaba el postre, y era delicioso, pero también era ceniza en mi boca, porque ya estaba pensando en lo que vendría.
Después, en la reunión de emergencia de la junta directiva que el licenciado Mendoza estaba organizando en este momento, en los documentos que serían entregados mañana por la mañana, en la cara que Rodrigo pondría cuando descubriera que su esposa, la que no entendía nada de negocios, era en realidad su jefa. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Rodrigo de repente, y me di cuenta de que había estado mirando fijamente mi plato durante demasiado tiempo, y todos los ojos en la mesa estaban sobre mí ahora, esperando mi respuesta. Y yo levanté la vista y sonreí y dije, «Perfectamente bien, gracias». Y mi voz sonaba normal, casual, no traicionaba nada de lo que estaba pensando, de lo que estaba planeando, de la revolución silenciosa que estaba a punto de desatar. La cena continuó, cada plato más elaborado que el anterior, cada copa de vino más cara, y yo participaba mecánicamente en las conversaciones cuando era necesario. Asentía en los momentos apropiados, reía cuando se esperaba que riera, pero parte de mí ya había abandonado esa mesa, esa habitación, esa vida, y estaba volando hacia adelante, hacia el futuro, hacia la versión de mí misma que existiría después de esta noche, y me preguntaba si Rodrigo notaría el cambio, si vería en mis ojos que algo fundamental había cambiado, que la mujer que regresaba del baño no era la misma mujer que se había levantado de la mesa. Pero claro que no lo notó, porque Rodrigo nunca me había mirado realmente. Nunca había visto más allá de la superficie, más allá del papel que yo representaba. Y quizás eso había sido mi mayor ventaja todos estos años. Su ceguera, su arrogancia, su absoluta convicción de que me conocía, de que me entendía, cuando en realidad nunca había tenido idea de quién era yo realmente, de lo que era capaz. Valentina tocaba su brazo otra vez, susurraba algo en su oído, y él sonreía con esa sonrisa de propietario que los hombres tienen cuando están seguros de su conquista, cuando creen que han ganado algo valioso, y yo pensaba que ella también caería, que cuando Rodrigo perdiera su posición en la empresa, también perdería su atractivo para mujeres como Valentina, porque las amantes no se quedan cuando el poder se va, cuando el dinero se acaba, cuando el hombre que parecía un titán se revela como simplemente otro hombre, débil y asustado y desesperado. El café llegó, expreso servido en tazas de porcelana tan finas que podías ver la luz a través de ellas, y con él una selección de petit fours y chocolates hechos a mano por algún chocolatier suizo. Y Rodrigo encendió un cigarro, cohiba por supuesto, porque hasta sus vicios tenían que ser caros, y el humo subía hacia el techo en espirales perezosas. Y él estaba hablando ahora sobre sus planes para el próximo año, sobre la expansión a Sudamérica, sobre la apertura de oficinas en Buenos Aires y Santiago, y los ejecutivos lo escuchaban con atención fingida o real. Ya era tarde y todos estaban borrachos y cansados, pero nadie se atrevía a ser el primero en sugerir que terminaran la noche. Yo bebía mi café lentamente, saboreando el amargor en mi lengua, y pensaba que el café y la venganza tenían algo en común, que ambos eran mejor servidos a la temperatura correcta, ni demasiado calientes ni demasiado fríos, y el timing de lo que estaba a punto de hacer era perfecto. Había esperado exactamente el momento correcto, cuando Rodrigo estaba en la cima de su arrogancia, cuando se sentía invencible, porque la caída desde esa altura sería mucho más dolorosa, mucho más efectiva. El licenciado Mendoza me había explicado todo meticulosamente cuando nos reunimos hace 3 meses, cuando finalmente decidí que era momento de actuar. Me había mostrado los documentos, los contratos, las estructuras legales que habían mantenido mi propiedad oculta durante años, y me había dicho que en cualquier momento yo podía activar la cláusula que me daría control completo de la junta directiva, que podía destituir a Rodrigo como CEO sin necesidad de consultar con nadie más, porque el 51% era suficiente, era más que suficiente, era todo, y yo le había dicho que esperaría, que sabría cuándo sería el momento correcto, y él había asentido porque era un buen abogado y entendía que la venganza era un plato que requería paciencia, requería planeación, requería el momento perfecto, y este era el momento perfecto. Miré alrededor de la mesa, a estos 13 hombres que me habían ignorado durante años, que habían asumido que yo era solo la esposa decorativa, la que servía el café en las reuniones en casa, la que recordaba los cumpleaños de sus esposas y organizaba las cenas de Navidad.
Y pensé que mañana, cuando llegaran a la oficina, encontrarían un memo en sus correos electrónicos, un memo formal y legal, que les informaría que había habido un cambio en la estructura de propiedad de la empresa, que la junta directiva se reuniría en 3 días para discutir estos cambios y que su presencia era requerida, y algunos de ellos entenderían inmediatamente lo que significaba, los más inteligentes, los que habían aprendido a leer entre líneas, y otros tardarían más en comprender. Pero eventualmente todos lo entenderían, todos verían que el mundo tal como lo conocían estaba a punto de cambiar. Rodrigo apagó su cigarro en el cenicero de cristal y pidió la cuenta, y cuando llegó ni siquiera miró el total, simplemente puso su tarjeta de crédito corporativa, la de platino, la que no tenía límite, y firmó con un gesto grandilocuente. Y yo pensaba que esa tarjeta también estaba a punto de desaparecer, que todo lo que él daba por sentado estaba a punto de ser cuestionado, examinado, reevaluado, y me preguntaba si él entendería alguna vez por qué había pasado esto, si sería capaz de hacer la conexión entre sus años de desprecio casual y este momento de ajuste de cuentas, o si simplemente culparía a otros, al destino, a la mala suerte, a cualquier cosa excepto a sí mismo. Nos levantamos de la mesa, todos un poco inestables por el alcohol y la comida pesada, y hubo ese momento incómodo de despedidas en el que nadie sabía exactamente cuánto contacto físico era apropiado, apretones de manos o abrazos o besos en la mejilla, y yo navegué a través de todo con la gracia que había perfeccionado durante años de eventos corporativos, sonriendo y diciendo las cosas correctas y siendo olvidable en mi corrección. Y Valentina me miró con algo que podría haber sido pena o superioridad o ambas, y yo le devolví la mirada y sonreí. Y si ella hubiera sido más inteligente, habría visto algo en esa sonrisa que la habría asustado. Pero ella estaba demasiado ocupada celebrando su pequeña victoria, demasiado segura de su posición como para ver que estaba parada en arena movediza. Salimos del restaurante hacia la noche de la Ciudad de México, y el aire estaba fresco y lleno de esa contaminación particular que hace que el cielo nocturno brille naranja en lugar de negro. Y había voituriers esperando con autos caros, Teslas y Porsches y un Bentley, porque por supuesto que había un Bentley, y Rodrigo le dio su ticket al voiturier con un billete de $, como propina, porque incluso en México él insistía en propinar en $, porque quería que todos supieran que él tenía $, que él era internacional, que él era importante. Me subí al coche, un Mercedes-Benz, último modelo, negro y anónimo como todos los autos de ejecutivos. Y Rodrigo conducía porque siempre insistía en conducir sin importar cuánto hubiera bebido, porque soltar el control incluso en algo tan pequeño como conducir era inaceptable para hombres como él. Hombres que necesitaban estar siempre al mando, siempre en el asiento del conductor literal y metafóricamente. Y yo me abroché el cinturón y miré por la ventana mientras él manejaba demasiado rápido, por Paseo de la Reforma, pasando monumentos iluminados que habían visto más historia que cualquiera de nosotros podría imaginar. Y pensaba que esta ciudad había sido testigo de revoluciones antes, que había visto imperios caer y sistemas cambiar, y personas poderosas perder todo, y que mañana sería testigo de otra pequeña revolución, mi revolución, una que no aparecería en los libros de historia, pero que cambiaría el curso de varias vidas, empezando por la mía. ¿Qué te pareció la cena?, preguntó Rodrigo, rompiendo el silencio, y su voz sonaba contenta, satisfecha consigo misma, con la noche, con la vida, con todo, y yo giré mi cabeza para mirarlo, su perfil iluminado por las luces intermitentes de la ciudad, y pensé que era extraño cómo podías compartir una cama con alguien durante 12 años, y aún así ser un completo desconocido para ellos. ¿Cómo podías pensar que conocías a una persona cuando en realidad solo conocías la versión de esa persona que te habían permitido ver? «Estuvo bien», dije, manteniendo mi voz neutral, y él rió y dijo algo sobre cómo los ejecutivos estaban impresionados, sobre cómo Valentina había hecho comentarios muy inteligentes sobre el proyecto de Guadalajara, y yo asentía y hacía los sonidos apropiados, mientras por dentro pensaba que mañana él no estaría riendo. Mañana él estaría tratando de entender cómo había fallado en ver lo que estaba justo frente a él, cómo había subestimado tan completamente a la persona más cercana a él. Llegamos a la casa,
una mansión en las lomas, por supuesto, porque Rodrigo solo vivía en los mejores códigos postales. Y entramos y todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Los pisos de mármol brillando bajo las luces tenues. Las obras de arte en las paredes que Rodrigo había comprado, no porque le gustaran, sino porque algún asesor le había dicho que eran buenas inversiones, los muebles diseñados por algún arquitecto famoso que yo no podía recordar. Y todo se sentía como un museo, como un lugar donde la vida había sido suspendida, congelada en alguna versión de perfección que no tenía nada que ver con la felicidad real. «Voy a ducharme», dijo Rodrigo, aflojándose la corbata mientras subía las escaleras, y yo dije, «Está bien», y me quedé en la sala por un momento, simplemente parada en medio de esta casa que nunca había sentido como un hogar, y pensaba que mañana todo cambiaría, que esta sería la última noche que pasaría en esta casa como la esposa de Rodrigo, porque aunque legalmente todavía estaríamos casados por un tiempo, espiritualmente, emocionalmente, ya estábamos divorciados, ya éramos extraños que compartían un apellido y nada más. Subí las escaleras lentamente, cada paso medido y deliberado, y podía escuchar la ducha corriendo en el baño principal, y entré a nuestro closet. Mi closet, realmente, porque Rodrigo tenía su propio closet en otra habitación, y comencé a quitarme las joyas, los aretes de diamantes, el collar de perlas, el brazalete de oro, todas estas cosas hermosas y caras que no significaban nada. Y me miré en el espejo del closet y pensé que esta era la última vez que me vería así, como la esposa de Rodrigo Castillo, y que mañana cuando me mirara en el espejo vería a alguien diferente, a Sofía Navarro, no Sofía de Castillo, y esa persona sería más fuerte, más libre, más real que la persona que había sido durante los últimos 12 años. Me cambié y me puse mi pijama, seda italiana, porque incluso para dormir todo tenía que ser caro en esta vida, y me metí en la cama, en mi lado de la cama, porque incluso en el matrimonio teníamos territorios divididos, fronteras invisibles que nunca cruzábamos, y esperé a que Rodrigo saliera del baño, y cuando salió estaba de buen humor, todavía eufórico por la cena, por sus pequeñas victorias, por su ilusión de poder y control, y se metió en su lado de la cama y apagó la luz, y en minutos estaba roncando, dormido con esa facilidad de personas que no tienen nada que las mantenga despiertas, nada de lo que arrepentirse, nada que temer. Pero yo permanecí despierta, mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración regular, y pensaba en todo lo que vendría, en la reunión de la junta directiva, en la cara de Rodrigo cuando descubriera la verdad, en las llamadas telefónicas que tendría que hacer, en los documentos que tendría que firmar, en la nueva vida que estaba a punto de comenzar, y sentía algo que no había sentido en años, algo parecido a la esperanza, o tal vez a la anticipación, y supe que no dormiría esta noche, que me quedaría despierta contando las horas hasta el amanecer, hasta que el sol saliera sobre la Ciudad de México y un nuevo día comenzara, el primer día del resto de mi vida, el primer día en el que ya no sería invisible, ya no sería ignorada, ya no sería la esposa que no entendía nada de negocios, sino la mujer que lo había planeado todo desde el principio. El amanecer llegó como siempre llega en esta ciudad, lento y contaminado, la luz filtrándose a través de las cortinas de lino blanco, que costaron más que un auto usado, y yo había estado despierta toda la noche observando las sombras moverse por el techo, escuchando a Rodrigo roncar a mi lado con esa inconsciencia absoluta de alguien que duerme el sueño de los justos, o más bien de los que se creen justos, de los que nunca cuestionan sus propias acciones porque están convencidos de que todo lo que hacen está justificado por su posición, por su género, por su papel en el mundo como capitanes de industria, como líderes, como hombres que mueven las piezas en el tablero mientras otros simplemente observan. Me levanté sin hacer ruido, aunque no habría importado si hubiera hecho ruido, porque Rodrigo dormía como un muerto después de sus cenas de 3 estrellas y sus botellas de champán de $800, y caminé descalza sobre el piso de madera, roble europeo, importado, porque el roble mexicano aparentemente no era suficientemente bueno, hacia el baño, y me miré en el espejo, y la mujer que me devolvió la mirada tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero también tenía algo más, algo en la mandíbula, en la postura,
en la forma en que sostenía la cabeza, algo que no había estado ahí ayer, algo que parecía peligroso y hermoso al mismo tiempo, como un tigre que acaba de darse cuenta de su propia fuerza. Me duché con agua tan caliente que casi quemaba, dejando que el vapor llenara el baño hasta que no podía ver mi propia mano frente a mi cara, y pensaba que así debía sentirse el renacimiento, esta sensación de lavar algo viejo y sucio para revelar algo nuevo y limpio debajo, aunque sabía que no era tan simple, que no puedes lavar años de resentimiento y humillación con agua caliente y jabón caro, que esas cosas están grabadas en ti más profundamente que la suciedad en la piel. Están en tus huesos, en tu sangre, en los lugares que ningún baño puede alcanzar. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje sastre de Max Mara, azul marino, conservador, profesional, porque hoy necesitaba lucir como lo que era, una mujer de negocios seria, no la esposa decorativa en su vestido de cóctel, y me maquillé con más cuidado de lo usual, no para ocultar, sino para revelar, para presentar la mejor versión de mí misma, la versión que estaba a punto de tomar control de una corporación con 300 empleados y ganancias en los millones. Y mientras aplicaba mi lápiz, labial, rojo, porque hoy era un día para el rojo, escuché a Rodrigo moverse en la habitación, gruñendo mientras despertaba a su realidad, una realidad que estaba a punto de cambiar tan dramáticamente que no sería reconocible. Bajé a la cocina donde Lupita, nuestra empleada doméstica que había estado con nosotros durante 8 años y que probablemente sabía más sobre nuestro matrimonio que nosotros mismos, ya estaba preparando el café, y el olor llenaba la cocina como una promesa de normalidad, de rutina. Pero nada sería normal después de hoy, nada sería rutina, y yo le sonreí a Lupita y le dije buenos días, y ella me miró con esos ojos que lo veían todo, que notaban todo, y yo me pregunté si ella sabía, si podía sentir que algo fundamental había cambiado, si las empleadas domésticas desarrollaban algún tipo de sexto sentido para las tensiones familiares después de años de servir el desayuno y limpiar las habitaciones y pretender ser invisibles mientras la vida de sus empleadores se desarrollaba a su alrededor. ¿Café, señora?, preguntó Lupita, y yo asentí, y me senté en uno de los taburetes de la isla de la cocina, granito brasileño, porque todo en esta casa tenía que venir de algún lugar exótico. Y bebí mi café negro y amargo mientras revisaba mi teléfono, y había un mensaje del licenciado Mendoza enviado a las 6 de la mañana, porque los buenos abogados nunca duermen, o al menos no cuando están a punto de ejecutar un plan que han estado preparando durante meses, y el mensaje decía simplemente: todo está listo, los documentos serán entregados a las 9. La reunión está programada para el lunes a las 10, confirme. Y yo respondí, confirmado, y sentí algo como adrenalina o como miedo o como ambas cosas corriendo por mis venas, haciendo que mis dedos temblaran ligeramente mientras escribía. Pero era un temblor bueno, el tipo de temblor que viene antes de algo importante, antes de un cambio sísmico, antes de que el mundo tal como lo conoces deje de existir y un nuevo mundo tome su lugar. Rodrigo bajó las escaleras eventualmente, ya vestido en uno de sus trajes de Hermenegildo Segna, gris oscuro, corbata roja, gemelos de oro que habían pertenecido a su padre, y se veía como siempre se veía en las mañanas después de sus grandes cenas, ligeramente resacoso, pero tratando de ocultarlo bajo una fachada de profesionalismo, y se sirvió café y me dio un beso distraído en la mejilla, ese tipo de beso matrimonial que no tiene nada que ver con afecto y todo que ver con rutina, con el performance de ser un matrimonio. Y yo me quedé muy quieta mientras sus labios tocaban mi piel y pensé que este sería probablemente el último beso que me daría, el último contacto físico entre nosotros que no estaría mediado por abogados y documentos legales y divisiones de propiedad. Tengo una reunión importante hoy, dijo mientras revisaba su propio teléfono, haciendo scroll a través de sus emails con esa concentración intensa que reservaba para su trabajo, nunca para mí, nunca para nosotros. Y yo dije, sin levantar la vista de mi propio café. Y él continuó hablando sobre algún contrato con un proveedor en China, sobre algunos números que no estaban saliendo como esperaba, sobre Valentina que aparentemente había enviado un reporte muy impresionante sobre el análisis de mercado, y cada vez que mencionaba su nombre, yo sentía algo retorcerse en mi estómago.
No exactamente celos, porque los celos implican que aún te importa, que aún hay algo que perder, sino algo más parecido a asco, a repulsión por la facilidad con la que los hombres reemplazan a las mujeres, con la que descartan años de historia por algo más nuevo, más joven, más dispuesto a admirarlos sin cuestionamiento. ¡Qué bueno!, dije finalmente, cuando él hizo una pausa esperando algún tipo de respuesta, y mi voz sonaba perfectamente neutral, perfectamente apropiada para una esposa que está ligeramente aburrida por los detalles del negocio de su marido, pero que es demasiado educada para decirlo. Y él no notó nada extraño, no detectó el veneno bajo la dulzura, porque Rodrigo nunca había sido particularmente perceptivo cuando se trataba de las emociones de otras personas, especialmente de las mías. Había pasado tanto tiempo asumiendo que me conocía que había dejado de mirarme realmente hace años, tal vez siempre, tal vez desde el principio cuando yo era solo una conquista, otra cosa bonita que agregar a su colección de logros. Terminó su café de pie, porque Rodrigo nunca se sentaba para el desayuno, siempre tenía prisa, siempre estaba corriendo hacia la siguiente reunión, el siguiente trato, la siguiente oportunidad de probar su valía. Y se puso su saco y revisó su reflejo en el espejo del hall, porque incluso en la prisa tenía tiempo para asegurarse de que lucía impecable. Y luego salió por la puerta sin decir adiós, solo un «nos vemos esta noche» lanzado sobre su hombro como una moneda hacia un mendigo. Y yo escuché el sonido de su Mercedes arrancando en el garaje, el motor ronroneando suavemente como todos los motores alemanes caros ronronean, y luego el silencio cuando se fue, y ese silencio se sentía como libertad, como espacio para respirar, como el primer día después de que una enfermedad larga finalmente rompe. Me quedé sentada en la cocina por un largo rato, simplemente bebiendo mi café y mirando por la ventana hacia el jardín que algún paisajista había diseñado para lucir natural, pero que requería 3 jardineros para mantener esa ilusión de naturalidad. Y pensaba en mi abuela, en cómo ella me había enseñado a jugar ajedrez cuando yo tenía 7 años, sentadas en su sala llena de muebles antiguos y retratos de ancestros muertos. Y ella me había dicho que el secreto del ajedrez no era atacar directamente, sino posicionarte, moverte lentamente pero estratégicamente, sacrificar piezas pequeñas para ganar posiciones importantes y, sobre todo, hacer que tu oponente crea que está ganando hasta el momento en que das jaque mate y es demasiado tarde para que haga nada al respecto. Y eso era exactamente lo que había hecho durante los últimos 5 años, desde que compré las acciones de los inversionistas japoneses. Me había posicionado, había movido mis piezas lentamente pero con propósito. Había dejado que Rodrigo creyera que estaba ganando, que tenía el control, que era el rey de su pequeño imperio, cuando en realidad yo había estado construyendo mi propio poder en silencio, en secreto, esperando el momento exacto para revelar mi estrategia. Y ese momento había llegado. Anoche, cuando él me humilló frente a sus ejecutivos y su amante, cuando él finalmente empujó demasiado lejos, cuando él me dio la justificación que necesitaba para actuar sin culpa, sin remordimiento, sin mirar atrás. A las 9 en punto, mi teléfono sonó. Era el licenciado Mendoza, y su voz sonaba satisfecha, profesional, perfectamente modulada para transmitir competencia y control. Los documentos han sido entregados. El señor Castillo debería estar recibiéndolos en aproximadamente 5 minutos. Su asistente confirmó que está en su oficina. ¿Cómo se siente? Tranquila, respondí. Y era verdad, me sentía extrañamente tranquila, como si todo el nerviosismo y la ansiedad de anoche hubieran sido quemados por el fuego de la decisión, dejando solo cenizas frías de determinación. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos, dijo el licenciado. Él intentará llamarla, probablemente. Intentará entender qué está pasando. Le recomiendo que no conteste hasta que él haya tenido tiempo de procesar completamente la información. Déjelo marinar en su propia sorpresa y confusión. Es más efectivo. Me reí porque la imagen de Rodrigo marinándose en su sorpresa era absurdamente perfecta, y el licenciado Mendoza rió también. Ese tipo de risa profesional que los abogados usan cuando están disfrutando del sufrimiento de alguien, pero necesitan mantener la apariencia de neutralidad ética. Y luego colgamos y yo me quedé mirando mi teléfono, esperando,
contando los minutos, imaginando la escena que debe estar desarrollándose en la oficina de Rodrigo en este momento. Lo vi tan claramente como si estuviera ahí. Rodrigo sentado detrás de su escritorio de caoba, importado de algún lugar donde estaban talando ilegalmente bosques tropicales, probablemente, revisando sus emails, bebiendo su segundo café del día, y luego su asistente, una mujer eficiente llamada Patricia, que me había mirado siempre con una mezcla de pena y desdén, como si supiera sobre Valentina y sintiera lástima por mí, pero también me culpara por no ser suficientemente interesante para mantener a mi esposo fiel, tocando la puerta y entrando con un sobre manila grande, el tipo de sobre que contiene documentos legales importantes, y diciéndole que esto acaba de ser entregado por mensajero, marcado como urgente y confidencial. Y Rodrigo abriéndolo, quizás distraídamente al principio, porque recibía documentos todo el tiempo, contratos y reportes y propuestas, pero luego leyendo la primera página y deteniéndose, leyendo otra vez, su cerebro tratando de procesar palabras que no tenían sentido en el orden en que estaban apareciendo. Cambio en la estructura de propiedad, accionista mayoritario, 51%, y al principio pensando que debe ser un error, algún tipo de confusión administrativa, pero luego leyendo más y viendo los números, los documentos de soporte, las firmas de abogados y notarios, y lentamente, dolorosamente, la realización comenzando a filtrarse en su conciencia como veneno en un torrente sanguíneo. Mi teléfono comenzó a vibrar a las 9:14, la foto de Rodrigo apareciendo en la pantalla. Una foto de hace 5 años en nuestras vacaciones en Santorini, cuando todavía fingíamos ser felices, cuando todavía tomábamos fotos juntos como si fueran evidencia de algo real, y yo dejé que fuera a buzón de voz, siguiendo el consejo del licenciado Mendoza, dejando que Rodrigo experimentara la impotencia de no poder contactarme inmediatamente, de no poder demandar explicaciones, de no poder ejercer el control que había asumido como su derecho durante todos estos años. Vibró otra vez, y yo conté las llamadas, 5, 6, 7, y luego pararon, y hubo un momento de silencio que imaginé era Rodrigo tratando de decidir qué hacer, a quién llamar, cómo manejar esta situación que estaba completamente fuera de su experiencia, porque hombres como Rodrigo nunca están en el lado receptor de sorpresas desagradables. Siempre son ellos los que las dan, los que despiden empleados, los que terminan relaciones, los que tienen el poder de cambiar las reglas del juego. Luego mi teléfono vibró con mensajes de texto, uno tras otro, y yo los leí con una especie de fascinación clínica, como un científico observando una reacción química. Sofía, ¿qué carajos es esto? Llámame ahora. Esto tiene que ser un error. ¿Quién te dijo que hicieras esto? Llámame en este instante. No puedes hacer esto. Necesito hablar contigo ya. Y yo no respondí a ninguno. Simplemente los leí y los dejé sin respuesta. Cada mensaje no respondido siendo otro pequeño acto de rebelión, otra forma de decir que ya no estaba disponible para él bajo sus términos, en su tiempo, cuando él demandara mi atención. Y podía imaginar su frustración creciendo con cada mensaje no respondido, su confusión transformándose en rabia, su rabia transformándose en pánico, porque Rodrigo no era bueno manejando situaciones que no podía controlar, y esta situación estaba tan fuera de su control que probablemente se sentía como si el piso se hubiera abierto debajo de él y estuviera cayendo en un abismo que no sabía que existía. Lupita entró a la sala donde yo me había movido, llevando más café sin que yo lo pidiera porque era el tipo de empleada que anticipaba las necesidades antes de que fueran expresadas. Y ella me miró con esos ojos que habían visto demasiado durante sus 8 años en esta casa y dijo suavemente: «El señor ha llamado a la casa 3 veces. Le dije que usted había salido». «Gracias, Lupita», dije, y ella asintió y empezó a irse, pero luego se detuvo en la puerta y se giró hacia mí. Y por un momento pensé que iba a decir algo sobre lealtades o sobre no meterse en asuntos de sus empleadores, pero en lugar de eso, sonrió. Una sonrisa pequeña y privada, y dijo: «Mi madre siempre decía que las mujeres calladas son las más peligrosas. Creo que tenía razón». Y luego se fue, y yo me quedé sentada en el sofá que había sido decorado por algún diseñador de interiores que Rodrigo había contratado sin consultarme,
en esta sala llena de muebles hermosos que nunca había elegido, en esta casa que nunca había sido realmente mía, y pensaba que Lupita tenía razón, su madre tenía razón. Las mujeres calladas son peligrosas precisamente porque nadie espera que lo sean, porque el mundo asume que el silencio es debilidad cuando a veces es simplemente estrategia. Es observación, es la paciencia del cazador esperando el momento perfecto para saltar. Mi teléfono sonó otra vez, pero esta vez no era Rodrigo sino un número desconocido, y yo dudé por un momento antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo, algún instinto, y cuando contesté la voz del otro lado era femenina, joven, ligeramente nerviosa. Señora Navarro, soy Andrea Fuentes, de Recursos Humanos. El señor Castillo me pidió que la contactara. Él necesita hablar con usted urgentemente sobre un asunto de la empresa. Dígale al señor Castillo, dije, manteniendo mi voz perfectamente profesional, perfectamente cortés, que estoy disponible para discutir asuntos de la empresa en la reunión de la junta directiva el lunes a las 10, como está programado. Hasta entonces, no tengo nada más que decir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y podía imaginar a esta pobre Andrea atrapada en medio de algo que no entendía completamente, algún drama corporativo que estaba por encima de su nivel de pago, y luego ella dijo con voz pequeña, «Entiendo, se lo comunicaré», y colgó. Y yo me sentí un poco mal por ella, por usarla como mensajera, pero también sabía que en el mundo corporativo no hay espacio para la culpa, que cada persona es una pieza en el tablero y algunas piezas tienen que ser sacrificadas para ganar el juego. Las horas pasaron lentamente, cada una marcada por más llamadas no contestadas, más mensajes no respondidos, y yo me moví por la casa como un fantasma, arreglando cosas que no necesitaban ser arregladas, reorganizando libros que ya estaban organizados, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente corría a través de todos los escenarios posibles de lo que vendría después. Y sabía que Rodrigo eventualmente vendría a casa, que eventualmente tendríamos que tener esta conversación cara a cara, pero quería que fuera en mis términos, cuando yo estuviera lista, no cuando él demandara mi atención. Alrededor de las 2 de la tarde, escuché el sonido de su Mercedes en el garaje, el motor apagándose con un suspiro mecánico, y luego sus pasos en el hall, rápidos y furiosos, y yo estaba en la biblioteca. Una habitación llena de libros que Rodrigo había comprado por kilo para llenar los estantes, libros de aspecto impresionante que nunca había leído, y no me moví cuando escuché la puerta abrirse. Simplemente me quedé sentada en el sillón de cuero con un libro en mi regazo, fingiendo leer aunque no había procesado una sola palabra en la última hora. ¡Sofía! Su voz retumbó por la casa, y había algo salvaje en ella, algo descontrolado que nunca había escuchado antes, y Lupita debe haberse escondido en algún lugar porque la casa estaba en silencio, excepto por sus pasos acercándose, y luego él estaba en la puerta de la biblioteca, su traje arrugado como si se hubiera estado jalando la ropa, su corbata aflojada, su cabello, siempre perfectamente peinado, desordenado como si hubiera estado pasando sus manos por él, y sus ojos, oh sus ojos, estaban locos, absolutamente locos con confusión y rabia, y algo que podría haber sido miedo. ¿Qué carajo hiciste?, preguntó, o más bien gritó, y yo cerré mi libro calmadamente. Era algo de Virginia Woolf, apropiadamente, un libro sobre una mujer atrapada en una vida que no eligió, y lo miré. Realmente lo miré quizás por primera vez en años, y vi no al hombre poderoso que se presentaba al mundo, sino a algo más pequeño, más vulnerable, más humano y por lo tanto más patético. Ejercí mis derechos como accionista mayoritaria de tu empresa, dije, y mi voz era tranquila, casi aburrida, como si estuviera discutiendo el clima o el menú de la cena, y vi cómo mis palabras lo golpeaban físicamente, cómo él se tambaleaba ligeramente como si lo hubiera empujado, y algo en su cara se contrajo, se arrugó, como papel siendo aplastado. «Eso es imposible», dijo, pero su voz había perdido algo de su fuerza, había una nota de súplica en ella ahora, de desesperación. «Los inversionistas japoneses, ellos tienen el 51%, yo tengo el 49%. Tú no tienes nada, nunca has tenido nada en la empresa. Tú solo eres...» «¿Solo soy qué, Rodrigo?», lo interrumpí, y ahora había acero en mi voz. Ahora dejaba que él escuchara la rabia que había estado escondiendo durante años.
Solo soy tu esposa, la que no son. ¿Entiende nada de negocios? ¿La que tienes que ignorar mientras le susurras cosas a tu amante en la cena? Él se quedó callado, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Y yo continué, levantándome del sillón ahora, caminando hacia él. Y él retrocedió instintivamente, y ese pequeño movimiento me dio más satisfacción de la que probablemente debería admitir. Verlo retroceder de mí, verlo asustado de mí después de todos estos años de hacerme sentir pequeña, insignificante, invisible. Los inversionistas japoneses me vendieron sus acciones hace 5 años, dije, hablando despacio, claramente, como si le estuviera explicando algo simple a un niño. Usé el dinero de mi herencia, el trust de mi abuelo, ¿lo recuerdas? El dinero que siempre asumiste que era insignificante porque venía de mi familia, no de la tuya. Compré cada acción a través de una serie de compañías holding, muy legal, muy cuidadosamente estructurado, verificado por 3 bufetes de abogados diferentes. Pero yo hubiera tenido que aprobar eso, tartamudeó. Cualquier cambio en la estructura de propiedad tendría que haber pasado por mí. Yo soy el CEO, tú eres el CEO. Lo interrumpí otra vez. Pero nunca fuiste el propietario mayoritario. Los japoneses eran los propietarios mayoritarios. Y cuando me vendieron a mí, yo me convertí en la propietaria mayoritaria. No necesitaban tu aprobación para vender sus propias acciones. Eso estaba en el contrato original, el que firmaste hace 10 años cuando estabas desesperado por capital y habrías firmado cualquier cosa. ¿Lo leíste? ¿O asumiste que los detalles no importaban porque eras demasiado importante para preocuparte por los detalles? Vi la realización cruzar su cara como una ola. Vi el momento exacto en que entendió que había sido superado, outsmarted, por alguien a quien había considerado intelectualmente inferior durante años, y algo en él se rompió visiblemente. Sus hombros se hundieron, su postura se colapsó, y él se dejó caer en el otro sillón como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. ¿Por qué?, preguntó finalmente, y su voz era casi un susurro ahora, toda la rabia drenada de él, dejando solo confusión y dolor. ¿Por qué harías esto? Somos un equipo, somos pareja. Todo lo que construí es para nosotros, para nuestra familia. ¿Qué familia, Rodrigo?, pregunté. Y ahora mi voz estaba rota también. Ahora dejaba que él viera un poco del dolor que había estado cargando. ¿Los hijos que nunca tuvimos porque siempre estabas demasiado ocupado para ese compromiso? ¿El matrimonio que dejaste de cuidar hace años? ¿El equipo en el que yo era solo la cheerleader mientras tú jugabas el juego? No es así, ¿no? Mi voz subió de volumen. Entonces, ¿cómo es, Rodrigo? ¿Cómo llamas a lo que hiciste anoche? Humillarme frente a tus ejecutivos, frente a tu amante, decirle a todos que yo no entiendo nada, que soy demasiado estúpida para estar involucrada en tu precioso negocio. Y mientras tanto, durante 5 años, he sido tu jefa sin que lo supieras. La estúpida resultó ser más inteligente que el genio de los negocios. Él se cubrió la cara con las manos, y por un momento pensé que iba a llorar. Y parte de mí, la parte que había amado a este hombre una vez, hace mucho tiempo, quería consolarlo, pero esa parte era muy pequeña ahora. Estaba enterrada bajo años de negligencia y desprecio, y la parte más grande de mí, la parte que había despertado anoche y que ahora estaba completamente viva y furiosa, esa parte solo quería que él entendiera, que él sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó después de un largo silencio, bajando sus manos, y sus ojos estaban rojos pero secos. ¿Vas a despedirme? ¿Vas a destruir todo lo que construí? Lo que construimos, lo corregí, porque aunque nunca me diste crédito, yo estuve ahí desde el principio. ¿Recuerdas? Cuando trabajabas desde nuestra sala porque no podías pagar una oficina, cuando yo usaba mis contactos para conseguirte reuniones con inversionistas potenciales, cuando me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana ayudándote con presentaciones. Pero supongo que nada de eso cuenta como construir, ¿verdad? Porque yo solo soy la esposa. Sofía, el lunes habrá una reunión de la junta directiva, dije, cortándolo, volviendo a mi tono profesional. Y en esa reunión discutiremos tu futuro en la empresa. Si eres inteligente, si eres razonable, podemos encontrar un arreglo que funcione para ambos. Pero si decides pelear esto, si decides hacer esto feo y público, entonces aprenderás exactamente cuánto poder tengo realmente.
Me giré para irme, pero él llamó mi nombre. Sofía, espera. Y había tal desesperación en su voz que me detuve, aunque no me giré para mirarlo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Del matrimonio? No lo sé, Rodrigo, dije honestamente. Y ahora mi voz estaba cansada, todo el fuego quemado dejando solo cenizas. ¿Alguna vez hubo un nosotros realmente? ¿O solo había tú y yo era solo un accesorio? No esperé su respuesta. Simplemente salí de la biblioteca y subí las escaleras hacia nuestro cuarto y escuché el sonido de algo rompiéndose abajo, vidrio tal vez, o porcelana, y no me importó. Dejé que él rompiera lo que quisiera romper, dejé que él expresara su frustración de la única manera que los hombres como él saben hacerlo, con violencia contra objetos inanimados, porque no pueden dirigir su violencia contra las personas que los han herido sin consecuencias. Me senté en la cama y finalmente, después de mantenerme fuerte todo el día, después de no mostrar ninguna emoción, después de ser el tipo de mujer fría y calculadora que necesitaba ser para hacer esto, finalmente me permití sentir todo, y las lágrimas vinieron, grandes sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Pero no eran lágrimas de tristeza exactamente, eran algo más complicado, una mezcla de alivio y terror, y luto por algo que nunca había existido realmente, por un matrimonio que había sido una mentira desde el principio, o al menos se había convertido en una mentira en algún punto que no podía identificar exactamente, gradualmente, como una foto que se desvanece con el tiempo hasta que ya no puedes distinguir las caras en ella. Mi teléfono vibró con un mensaje del licenciado Mendoza. He escuchado que ha habido contacto. ¿Todo bien? Y yo respondí, sí, nos vemos el lunes. Porque no estaba bien, nada estaba bien, pero estaría bien, eventualmente, cuando todo esto terminara, cuando el divorcio estuviera finalizado, cuando yo hubiera reconstruido mi vida desde los escombros de esta, y por primera vez en años me permití imaginar esa vida, esa versión futura de mí misma que sería libre, que sería fuerte, que sería visible. Abajo escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, el sonido del Mercedes arrancando otra vez, y supe que Rodrigo se había ido, probablemente a buscar consuelo en Valentina, probablemente a contarle su versión de los eventos en la que él era la víctima de alguna esposa manipuladora y cruel. Y me pregunté cuánto tiempo le tomaría a Valentina darse cuenta de que Rodrigo sin poder no era tan atractivo como Rodrigo con poder, cuánto tiempo antes de que ella también fuera reemplazada, descartada, olvidada, porque eso es lo que hombres como Rodrigo hacen, no saben cómo hacer nada más. La casa estaba en silencio ahora, solo el sonido del reloj en el pasillo marcando los segundos, y yo me acosté en la cama y miré el techo, y pensé en mi abuela otra vez, en cómo ella había vivido toda su vida bajo el control de hombres, su padre, luego su esposo, luego sus hijos, pero cómo al final, en su testamento, había encontrado una manera de darme libertad, de darme las herramientas que necesitaría para ser diferente, para ser más de lo que ella había sido. Y me pregunté si ella había sabido, si había planeado esto de alguna manera, si había visto en mí algo que yo no había visto en mí misma, alguna fuerza latente esperando el momento correcto para emerger. El sol comenzó a ponerse, el cuarto llenándose de luz dorada que hacía que todo pareciera suave y perdonador. Pero yo sabía que no había perdón aquí, no todavía, tal vez nunca. Había solo justicia, o al menos mi versión de justicia. Y pensé en las palabras que Rodrigo había dicho anoche. Ella no entiende nada de negocios. Y quería reír, porque él entendía tampoco, no solo sobre negocios, sino sobre poder, sobre paciencia, sobre la larga venganza que las mujeres tejen en silencio mientras los hombres gritan sus victorias desde los tejados. Y mientras la oscuridad llenaba gradualmente la habitación, me prometí a mí misma que esto no sería el final, sino el principio, no solo de mi libertad personal, sino de algo más grande, algo mejor, que usaría este poder no solo para destruir a Rodrigo, sino para construir algo nuevo, algo que valorara a las personas que habían sido invisibles durante tanto tiempo, las esposas y las asistentes y las empleadas domésticas, y todas las mujeres que hacían el trabajo real, mientras los hombres tomaban el crédito. Y tal vez eso era grandilocuente, tal vez era demasiado ambicioso, pero en ese momento, acostada en la oscuridad de mi cuarto,
me sentía capaz de cualquier cosa, capaz de cambiar el mundo, o al menos mi pequeño pedazo de él. El fin de semana pasó como pasan los fines de semana cuando estás esperando algo inevitable, lento y rápido al mismo tiempo, las horas arrastrándose pero los días volando. Y yo me moví por la casa como si estuviera caminando por un museo de mi propia vida pasada, observando los objetos y los muebles y las fotografías enmarcadas como si pertenecieran a otra persona, a alguna versión anterior de mí misma que ya no existía, que había muerto en algún momento entre el jueves por la noche y el 1960, viernes por la mañana, y en su lugar había emergido esta otra mujer, más dura, más clara, más real. Rodrigo no regresó a casa el viernes por la noche, ni el sábado, y yo no lo busqué, no lo llamé, simplemente dejé que su ausencia llenara los espacios que él había ocupado durante 12 años, y descubrí que la casa era más grande sin él, más respirable, como si su presencia hubiera estado consumiendo todo el oxígeno, y ahora finalmente yo podía llenar mis pulmones completamente. Y Lupita me miraba con esos ojos que lo sabían todo, pero no decían nada, trayéndome comida que yo apenas tocaba porque mi estómago estaba hecho un nudo de anticipación y nerviosismo y algo que se parecía peligrosamente a la alegría. El sábado por la tarde llamé a mi madre, algo que hacía raramente porque nuestras conversaciones siempre seguían el mismo patrón predecible, ella preguntándome sobre Rodrigo y la empresa y cuándo íbamos a darle nietos, y yo dándole respuestas vagas y cambiando de tema. Pero esta vez cuando contestó y preguntó, ¿cómo está mi niña?, yo dije, mamá, hay algo que necesito contarte. Y le conté todo, o al menos una versión editada de todo, sobre las acciones y el plan, y lo que iba a pasar el lunes. Y hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan largo que pensé que tal vez se había desconectado la llamada. Y luego ella dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz que sonaba joven y orgullosa y un poco asombrada. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. Y esas palabras, esas simples palabras, hicieron que algo se quebrara dentro de mí, alguna última resistencia que había estado sosteniendo. Y lloré en el teléfono mientras mi madre escuchaba, y cuando finalmente pude hablar otra vez, le pregunté, ¿crees que soy una mala persona por hacer esto? Y ella rió, una risa que sonaba casi histérica, y dijo, cariño, tu padre me hizo lo mismo que Rodrigo te hizo a ti durante 30 años, y yo nunca tuve el coraje de hacer nada al respecto. Tú no eres una mala persona, eres valiente, eres lo que yo nunca pude ser. Colgamos después de que ella me hiciera prometer que la mantendría informada de todo, y yo me quedé sentada en la terraza mirando la Ciudad de México extenderse ante mí, millones de luces parpadeando en la oscuridad como estrellas terrestres, y pensé en todas las mujeres en esta ciudad, en este país, en este mundo, que estaban viviendo vidas que no habían elegido, que estaban siendo pequeñas cuando podrían ser grandes, que estaban calladas cuando podrían gritar, y me pregunté cuántas de ellas tendrían la oportunidad que yo tenía, la herencia de una abuela visionaria y la educación y los recursos para hacer lo que estaba haciendo, y sentí el peso de esa responsabilidad, la obligación de no desperdiciar esta oportunidad, de usarla no solo para mi propia liberación, sino para algo más grande. El domingo fui a misa, algo que no había hecho en años, excepto en Navidad y Semana Santa, cuando era socialmente requerido. Pero ese día sentí la necesidad de estar en un lugar sagrado, de sentarme en silencio en esos bancos de madera gastada y escuchar las palabras familiares del ritual. Y el padre Francisco, un hombre viejo que había conocido a mi abuela, habló sobre el perdón y la redención, y yo me pregunté si alguna vez podría perdonar a Rodrigo, si el perdón era siquiera algo que debería aspirar a sentir, o si estaba bien simplemente seguir adelante sin él, llevar la herida pero no dejar que sangrara. Y cuando el padre Francisco ofreció la comunión, yo fui al frente y recibí la hostia en mi lengua, ese pedazo de pan sin sabor que se suponía representaba el cuerpo de Cristo, y pensé en transubstanciación, en cómo algo podía parecer una cosa pero ser fundamentalmente otra, como yo había parecido una esposa sumisa, pero era fundamentalmente una mujer con poder, y la ironía me hizo sonreír mientras regresaba a mi asiento. Después de misa, encendí una vela por mi abuela,
dejando que la pequeña llama parpadeara en la oscuridad de la iglesia, y susurré una oración que no era exactamente una oración, sino más bien una conversación con alguien que ya no estaba aquí, pero cuya presencia aún sentía. Lo hice, abuela. Usé el dinero que me dejaste para tomar control, para ser más que la esposa de alguien. Espero que estés orgullosa. Espero que esto sea lo que querías cuando escribiste ese testamento. Y en el silencio de la iglesia, en el olor a incienso y velas y antigüedad, sentí algo como una respuesta, como una bendición, como si ella estuviera diciendo sí, esto es exactamente lo que quería. Adelante, mi niña, adelante, y muéstrales de qué estamos hechas las mujeres Navarro. La noche del domingo dormí profundamente por primera vez en días. Un sueño sin sueños que me dejó renovada y lista. Y cuando desperté el lunes por la mañana, el sol estaba brillando con esa claridad particular que tiene la Ciudad de México después de la lluvia, cuando el smog ha sido temporalmente lavado y puedes ver las montañas en la distancia. Y me vestí con más cuidado que nunca, eligiendo un traje de Armani, negro con líneas limpias que significaban negocios serios, y zapatos de tacón que me hacían más alta, más imponente, y me maquillé como una guerrera pintándose para la batalla, lápiz labial rojo como sangre, delineador de ojos como armadura, y cuando me miré en el espejo, vi no a la Sofía que había sido, sino a la Sofía que siempre debía haber sido, fuerte y clara y absolutamente aterradora en su determinación. Llegué a las oficinas de la empresa a las 9:30, media hora antes de la reunión, y el edificio se alzaba frente a mí como una fortaleza de vidrio y acero, 15 pisos de ambición corporativa y sueños capitalistas, y yo lo miré y pensé que esto era mío ahora, que las personas trabajando en esos pisos eran mi responsabilidad, que las decisiones tomadas aquí afectarían sus vidas y las vidas de sus familias, y el peso de eso era casi abrumador, pero también era emocionante, era poder real, no solo sobre Rodrigo, sino sobre algo significativo, algo que importaba. Patricia, la asistente de Rodrigo, casi se cayó de su silla cuando me vio salir del elevador en el piso ejecutivo, y pude ver la confusión en su cara, la pregunta no formulada de qué estaba haciendo yo aquí en un día de trabajo, en esta hora, vestida así, y yo le sonreí con la mayor dulzura que pude reunir y dije, «Buenos días, Patricia. Estoy aquí para la reunión de la junta directiva». Y ella tartamudeó algo sobre cómo la reunión era solo para ejecutivos, que las esposas no estaban invitadas, y yo dije con una voz que no admitía argumento, «No estoy aquí como esposa. Estoy aquí como accionista mayoritaria y propietaria de esta empresa». «¿Dónde es la reunión?». El color drenó de su cara, y ella señaló hacia la sala de juntas con un dedo tembloroso, y yo caminé en esa dirección, mis tacones haciendo un sonido satisfactorio en el piso de mármol. Clic, 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 como un metrónomo marcando el inicio de una nueva era. Y cuando abrí la puerta de la sala de juntas, todos los ojos se giraron hacia mí. 8 hombres en trajes caros, sentados alrededor de una mesa de conferencias que probablemente costó más que un auto. Y Rodrigo estaba en 1900, la cabecera de la mesa, en su silla de CEO, y cuando me vio algo en su cara, se endureció, se cerró, como una puerta siendo cerrada con llave. «Sofía, esto es una reunión privada», empezó a decir, pero el licenciado Mendoza, que estaba sentado al otro lado de la mesa con su maletín abierto frente a él, lo interrumpió con una voz firme y profesional. «Señor Castillo, la señora Navarro tiene todo el derecho de estar aquí. De hecho, como accionista mayoritaria, ella es quien convocó esta reunión». Silencio absoluto, el tipo de silencio que se siente como presión física en los oídos, y yo caminé hacia la mesa, no hacia uno de los asientos laterales donde las personas menos importantes se sentaban, sino directamente hacia la cabecera opuesta a Rodrigo, el lugar donde el chairman de la junta se sentaría si tuvieran uno. Y me senté, crucé mis piernas, puse mis manos sobre la mesa y miré directamente a Rodrigo con una expresión que no traicionaba nada de lo que estaba sintiendo adentro, donde mi corazón estaba corriendo como si hubiera estado corriendo un maratón. «Buenos días, caballeros», dije, y mi voz sonaba tranquila, autoritaria, como si hubiera estado dirigiendo reuniones de junta toda mi vida. «Gracias por venir con tan poco aviso. Sé que esto es inusual,
pero las circunstancias requieren acción inmediata. Uno de los ejecutivos, un hombre mayor llamado Fernando que había sido mentor de Rodrigo en sus primeros años, aclaró su garganta y dijo: «Señora Castillo, con todo respeto, no entendemos qué está pasando aquí. Los documentos que recibimos el viernes eran confusos, hablaban de cambios en la propiedad, pero...» «Navarro», lo interrumpí suavemente. «Mi nombre es Sofía Navarro, no Castillo. Nunca cambié mi apellido legalmente, aunque por conveniencia social he usado el de mi esposo. Pero creo que es importante que todos aquí entiendan que yo no soy una extensión de Rodrigo. Soy mi propia persona, con mis propios intereses y mi propia visión para esta empresa». El licenciado Mendoza tomó la palabra entonces, abriendo su laptop y proyectando documentos en la pantalla grande al final de la sala. Documentos que mostraban la estructura de propiedad de la empresa, los porcentajes, las fechas de las transacciones, todo meticulosamente detallado y verificado, y explicó con esa precisión legal que hacía imposible cuestionar los hechos. Cómo los inversionistas japoneses habían vendido gradualmente sus acciones a través de varias compañías holding, cómo esas compañías holding eran de mi propiedad, cómo durante 5 años yo había sido la propietaria mayoritaria sin que nadie lo supiera, y cómo ahora estaba eligiendo revelar esta información y tomar un papel activo en la dirección de la empresa. Rodrigo no dijo nada durante toda esta explicación, simplemente miraba fijamente la mesa frente a él, su mandíbula apretada, sus manos cerradas en puños, y yo podía ver cómo estaba luchando por mantener la compostura, por no explotar frente a estos hombres que lo respetaban, que lo admiraban, que lo habían seguido durante años, y parte de mí sentía algo parecido a la pena por él, pero era una parte muy pequeña, fácilmente ignorada. «Esto es absurdo», dijo finalmente Fernando, mirando entre Rodrigo y yo como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. «¿Por qué harías esto, Sofía? ¿Por qué esconderlo durante tanto tiempo? ¿Por qué revelarlo ahora?» Y aquí estaba mi oportunidad, el momento que había estado esperando, ensayando mentalmente durante días, y me incliné hacia adelante, puse mis manos planas sobre la mesa y dije con una voz que era al mismo tiempo suave y absolutamente letal: «Porque he estado observando esta empresa durante años, viendo cómo se toman las decisiones, quién es valorado y quién es ignorado, y he llegado a la conclusión de que necesitamos cambios significativos si vamos a crecer más allá de donde estamos ahora. Esta empresa tiene potencial para ser algo realmente especial, pero está siendo frenada por una cultura que no valora la diversidad, que no escucha todas las voces, que asume que solo las personas que lucen y hablan de cierta manera tienen algo que contribuir». «¿De qué estás hablando?», preguntó otro ejecutivo, Marco, el mismo que había reído más fuerte cuando Rodrigo me humilló en la cena, y yo lo miré directamente, sosteniendo su mirada hasta que él tuvo que apartar la vista, incómodo. «Estoy hablando del hecho de que en esta empresa de 300 empleados no hay una sola mujer en posición de liderazgo senior. Estoy hablando del hecho de que cuando Patricia, quien ha sido asistente de mi esposo durante 7 años y conoce más sobre el día a día de esta empresa que cualquier persona en esta sala, sugiere ideas, son descartadas o peor, son ignoradas completamente hasta que algún hombre las repite, y entonces, de repente, son brillantes. Estoy hablando del hecho de que el jueves por la noche, frente a 13 ejecutivos, mi esposo declaró públicamente que yo no entiendo nada de negocios, mientras todos ustedes reían, sin saber que la persona de la que se estaban burlando era técnicamente su jefa. El silencio que siguió fue diferente del silencio anterior. Este tenía peso, tenía vergüenza, y vi cómo algunos de los ejecutivos se movían incómodos en sus sillas, cómo evitaban mi mirada, cómo de repente encontraban sus teléfonos o sus papeles fascinantes, cualquier cosa para no tener que enfrentar la verdad de lo que había dicho. «Eso no es justo», dijo Rodrigo finalmente, y su voz sonaba estrangulada, forzada, como si las palabras le costaran dolor físico. «He construido esta empresa desde cero, he trabajado día y noche durante 10 años, he sacrificado todo». «¿Todo?», lo interrumpí, y ahora dejé que algo de mi rabia se filtrara en mi voz. «¿Sacrificaste tu matrimonio, tu integridad, tu respeto por la persona que estuvo a tu lado desde el principio? Porque desde donde estoy sentada,
Parece que los únicos sacrificios que hiciste fueron sacrificar a otras personas por tu ambición. No puedes simplemente entrar aquí y destruir lo que he construido, dijo Rodrigo, y ahora había desesperación en su voz, verdadera desesperación. Esta empresa es mi vida, es todo lo que tengo. No, dije firmemente, esta empresa es un negocio, y los negocios necesitan adaptarse o morir. Y lo que propongo no es destrucción, Rodrigo, es evolución. Me giré hacia el licenciado Mendoza, quien sacó otro set de documentos de su maletín y comenzó a distribuirlos alrededor de la mesa, y mientras los ejecutivos los hojeaban, yo expliqué mi visión. Una reestructuración completa del liderazgo de la empresa, la creación de un departamento de diversidad e inclusión, políticas nuevas para asegurar que las promociones fueran basadas en mérito real, no en networking y favoritismo, un programa de mentoría para empleados junior, especialmente mujeres, y minorías. Y lo más importante, un cambio en la filosofía fundamental de la empresa, de una que priorizaba las ganancias a corto plazo sobre todo lo demás a una que consideraba el impacto a largo plazo en los empleados, la comunidad, el medio ambiente. Esto va a costar dinero, objetó uno de los ejecutivos, Javier, mirando los números proyectados. Las ganancias van a bajar, al menos inicialmente. Los accionistas no van a estar contentos. Yo soy la accionista mayoritaria, le recordé, y yo estoy muy contenta con este plan. Los otros accionistas tendrán que ajustarse, o pueden vender sus acciones si no están de acuerdo con la dirección que estamos tomando. Pero esto no es negociable. Estos cambios van a suceder. Rodrigo se puso de pie abruptamente, su silla rodando hacia atrás y golpeando la pared, y todos saltaron en sus asientos, y él me miró con una expresión que era parte rabia, parte incredulidad, parte algo que podría haber sido admiración si no estuviera tan mezclado con resentimiento, y dijo, ¿y qué hay de mí? ¿Dónde quedo yo en tu gran plan de reestructuración? Esta era la pregunta que había estado evitando pensar demasiado, la decisión más difícil que tenía que tomar, porque a pesar de todo, a pesar de la humillación y la negligencia y la traición, Rodrigo era bueno en su trabajo, conocía la industria, tenía relaciones importantes, y despedirlo completamente sería cortar la nariz para fastidiar la cara, pero mantenerlo como CEO, con poder total, sería rendirme. Sería admitir que todo esto había sido solo un berrinche emocional en lugar de una genuina reestructuración empresarial. Tienes dos opciones, dije finalmente, manteniendo mi voz neutral, profesional. Puedes quedarte como CEO, pero reportando directamente a mí como chairman de la Junta, con tu compensación y autoridad de toma de decisiones significativamente ajustadas, y con la expectativa clara de que implementarás los cambios que estoy demandando. O puedes renunciar con un paquete de separación generoso y buscar oportunidades en otro lugar. Tienes hasta el final de esta reunión para decidir. Vi cómo mi ultimátum lo golpeaba, cómo procesaba las opciones que le había dado, ninguna de las cuales era realmente lo que quería, y los otros ejecutivos miraban entre nosotros como espectadores en un partido de tenis, sus cabezas girando de un lado al otro, y el silencio se extendía, se hacía más denso, más pesado, hasta que finalmente Rodrigo dijo con una voz que apenas reconocí, tan pequeña y derrotada, «Necesito tiempo para pensar». «Tienes una semana», dije, porque podía permitirme ser generosa ahora que había ganado. «Pero entiende esto, Rodrigo. Esta empresa va a cambiar, con o sin ti. Preferiría que fuera contigo, porque a pesar de todo, respeto lo que has construido aquí. Pero no voy a sacrificar mi visión por tu ego». La reunión continuó por otra hora, discutiendo los detalles de la transición, el timeline para los cambios, cómo comunicaríamos esto a los empleados y a los medios, y gradualmente vi cómo los ejecutivos comenzaban a aceptar la nueva realidad, cómo algunos incluso parecían intrigados por las propuestas que estaba haciendo, especialmente Fernando, quien admitió que había estado preocupado por la cultura de la empresa durante años, pero nunca había sentido que podía decir algo sin ser visto como débil o poco comprometido con el éxito. Cuando finalmente terminó la reunión y todos empezaron a salir, Rodrigo se quedó sentado en su silla, mirando la mesa como si contuviera las respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Y yo debería haberme ido. Debería haber dejado que él procesara esto solo, pero algo me hizo quedarme.
algo que quería dar a este hombre una última oportunidad de entender, de ver más allá de su propia herida a la herida que él había causado. ¿Cuándo?, preguntó finalmente, sin levantar la vista. ¿Cuándo decidiste hacer esto? Hace 5 años compré las acciones, dije honestamente, pero decidí realmente hacerlo, revelar mi propiedad y tomar control, el jueves por la noche, cuando me humillaste frente a tus ejecutivos, cuando dejaste que tu amante se burlara de mí, cuando todos rieron y tú no dijiste nada, no me defendiste, solo dejaste que sucediera. Él finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban rojos, brillantes con lágrimas no derramadas, y dijo: «Yo no sabía». «Exactamente», lo interrumpí. «No sabías cuánto dolía. No sabías lo que estabas sacrificando. No sabías quién era yo realmente. Y esa es toda la tragedia de esto, Rodrigo. Pasamos 12 años juntos y nunca realmente me conociste. Me viste como querías verme, como necesitabas que fuera, pero nunca te preguntaste quién era yo debajo de eso». «¿Hay alguna forma de arreglar esto?», preguntó, y no estaba segura si estaba hablando de la empresa o del matrimonio. «¿Alguna manera de volver a como éramos?». «No quiero volver a como éramos», dije suavemente, porque como éramos era roto, Rodrigo. Era desigual, era insostenible. Tal vez podemos encontrar una nueva forma de ser en la empresa y tal vez eventualmente en nuestras vidas personales, pero solo si estás dispuesto a ver realmente, a escuchar realmente, a cambiar realmente. Y no estoy segura de que seas capaz de eso». Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, él dijo mi nombre otra vez: «Sofía». Y cuando me giré, él estaba de pie, y lucía más viejo de lo que lo había visto nunca, como si esta mañana le hubiera añadido 10 años, y dijo: «Para lo que vale, lo siento, por todo, por no verte, por no escucharte, por asumir que sabía todo cuando claramente no sabía nada». «Vale algo», dije. Y era verdad, las disculpas no arreglaban nada, pero al menos mostraban que él estaba comenzando a entender. Pero las disculpas son solo palabras, Rodrigo. Lo que importa ahora son las acciones. Muéstrame que puedes cambiar. Muéstrame que puedes ser el tipo de líder que esta empresa necesita. Y tal vez, solo tal vez, podemos encontrar una forma de trabajar juntos. Salí de la sala de juntas y el resto del piso ejecutivo estaba en silencio, todos los ojos siguiéndome mientras caminaba hacia el elevador. Y podía sentir sus preguntas, su asombro, su recalibración de quién era yo y qué significaba mi presencia aquí. Y cuando las puertas del elevador se cerraron finalmente dejándome sola en esa pequeña caja de metal descendiendo, dejé escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo, y mi cuerpo comenzó a temblar. Toda la adrenalina que me había mantenido fuerte y calmada durante la reunión drenándose de repente, dejándome débil y agotada. Patricia me estaba esperando en el lobby cuando salí del elevador, y lucía nerviosa, asustada casi, y dijo rápidamente: «Señora Navarro, yo solo quería decirle que si está buscando hacer cambios en el personal ejecutivo, yo estaría interesada en ser considerada para una posición más senior. Sé que solo he sido asistente, pero he aprendido mucho en estos años y creo que podría contribuir más si tuviera la oportunidad». La miré. Esta mujer que había sido invisible para mí durante años, porque yo también había sido ciega. Yo también había asumido que las asistentes eran solo asistentes, que su trabajo no requería inteligencia o visión o ambición, y sentí vergüenza por mi propia complicidad en el sistema que estaba tratando de cambiar. Y dije: «Patricia, envíame tu currículum y una propuesta de qué posición crees que podrías ocupar y por qué. Y también envíame una lista de todas las ideas que has tenido durante los últimos 7 años que fueron ignoradas o rechazadas. Vamos a ver qué podemos hacer». Su cara se iluminó, se transformó completamente, y en ese momento vi no a una asistente de mediana edad que había aceptado su lugar en la jerarquía, sino a una mujer con potencial no realizado, con ideas no escuchadas, con sueños aplazados pero no abandonados, y pensé que si podía encontrar 10, 20, 50 Patricias en esta empresa, personas que habían sido subestimadas y subvaluadas, y darles las herramientas y el poder que necesitaban para brillar, entonces tal vez todo esto valdría la pena. Tal vez podría crear algo que fuera genuinamente diferente, genuinamente mejor. Salí del edificio hacia el mediodía de la Ciudad de México.
el sol brillando con esa intensidad particular que hacía que todo pareciera más real, más sólido, y me detuve en la acera por un momento, simplemente respirando el aire contaminado pero libre, sintiendo el calor en mi piel, escuchando el caos de la ciudad a mi alrededor, los claxones y las voces, y la música saliendo de las tiendas, y pensé que este momento exacto, era el comienzo de algo nuevo, no solo para mí, sino potencialmente para todas las personas que trabajaban en esa torre de vidrio detrás de mí. Mi teléfono sonó. Era mi madre, y cuando contesté, ella preguntó ansiosamente, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? Y yo le conté todo, cada detalle, y ella escuchó y de vez en cuando hacía pequeños sonidos de aprobación o sorpresa. Y cuando terminé, ella dijo con una voz llena de emoción, «Tu abuela estaría tan orgullosa, cariño, tan orgullosa. Ella siempre supo que tenías esto en ti, esta fuerza, por eso te dejó el dinero. Por eso hizo ese trust. Ella sabía». Y en ese momento, parada en la acera de una de las avenidas más transitadas de la ciudad, con el ruido del tráfico a mi alrededor y el sol calentando mi cara, lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes de todas las lágrimas que había derramado en las últimas semanas. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de reconocimiento, de que no había hecho esto sola, que mi abuela había estado conmigo todo el tiempo, guiándome, preparándome, dándome las herramientas que necesitaba para ser libre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad, reuniones con recursos humanos, con consultores de diversidad, con el departamento legal, con cada grupo de interés en la empresa, y lentamente pero seguramente comencé a implementar los cambios que había prometido. Y no fue fácil, hubo resistencia, especialmente de algunos de los ejecutivos más viejos que veían estos cambios como ataques personales a su forma de trabajar, pero también hubo apoyo, especialmente de los empleados más jóvenes y de las mujeres en la empresa que habían estado esperando algo así durante años. Valentina renunció la segunda semana, enviando un email corto y profesional diciendo que había aceptado una posición en otra empresa, sin mencionar a Rodrigo, sin explicar realmente nada, y yo me pregunté cuánto de su renuncia tenía que ver con Rodrigo, perdiendo su poder absoluto, y cuánto tenía que ver con no querer trabajar bajo mi liderazgo. Pero honestamente, no me importaba mucho. Ella había sido un síntoma del problema, no el problema mismo, y su ausencia simplemente hacía más fácil comenzar, de nuevo, limpiar la casa, metafóricamente hablando. Rodrigo decidió quedarse, eventualmente, después de una semana de silencio en la que no vino a la oficina y no respondió llamadas, apareció un lunes por la mañana luciendo diferente, más pequeño de alguna manera, con menos de esa arrogancia que había caracterizado cada uno de sus movimientos, y me pidió una reunión y nos sentamos en mi nueva oficina. Había tomado la oficina del chairman, que había estado vacía durante años, y él dijo simplemente, «Quiero intentarlo, quiero ser mejor». No solo como CEO, sino como persona, como esposo, como todo. Y yo no sabía si creía que pudiera cambiar realmente. La gente rara vez cambia fundamentalmente después de cierta edad, pero también sabía que merecía la oportunidad de intentarlo, que todos merecemos la oportunidad de evolucionar, de crecer, de ser más de lo que hemos sido. Y entonces dije, está bien, pero esto va a ser diferente, todo va a ser diferente. Y si no puedes adaptarte, si no puedes realmente cambiar, entonces tendremos que separarnos, profesional y personalmente. ¿Entiendes? Entiendo, dijo. Y por primera vez en nuestros 12 años juntos, creo que realmente me escuchó, realmente me vio, no como una extensión de sí mismo o como un accesorio de su vida, sino como una persona separada, completa, con su propio poder y su propia visión. Los meses siguientes fueron difíciles, fueron un proceso constante de negociación y renegociación, de establecer nuevos límites y nuevas expectativas, tanto en la oficina como en casa, y Rodrigo luchó con ello. Había momentos en que recaía en sus viejos patrones, en asumir que sabía mejor, en tomar decisiones sin consultarme, pero cada vez que sucedía yo lo señalaba, claramente, directamente, sin suavizar mis palabras, y lentamente, gradualmente, él comenzó a cambiar, o al menos a intentar cambiar. Y eso era algo. En cuanto al matrimonio, esa era una pregunta más complicada.
Todavía lo es, porque el amor no simplemente regresa porque alguien se disculpa o porque las dinámicas de poder cambian. El amor es más frágil que eso, más misterioso, y no estoy segura si lo que sentí por Rodrigo alguna vez fue amor real o si fue solo la idea del amor, el performance del amor, la versión de amor que nos enseñan en películas y novelas, pero que rara vez existe en la vida real con toda su complicación y compromiso y trabajo duro. Pero estamos intentándolo, en terapia de pareja todas las semanas, en conversaciones difíciles sobre lo que queremos y necesitamos, en pequeños momentos de reconexión que se sienten al mismo tiempo familiares y completamente nuevos. Y no sé cómo terminará esto, si terminaremos juntos o separados, si nuestro matrimonio sobrevivirá a esta transformación, o si necesita morir para que ambos podamos ser completamente nosotros mismos. Pero por primera vez en años me siento como si estuviera viviendo mi vida en lugar de actuar un papel en la vida de alguien más. La empresa está cambiando también, lentamente pero visiblemente. Hay más mujeres en posiciones de liderazgo ahora. Patricia fue promovida a directora de operaciones después de presentar una propuesta brillante para optimizar nuestros procesos. Y ella no fue la única. Docenas de empleados que habían estado trabajando en silencio, haciendo contribuciones que nunca fueron reconocidas, de repente tienen voz, tienen poder, tienen la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer cuando se les da la chance. Las ganancias bajaron el primer trimestre, como algunos ejecutivos habían predicho, pero empezaron a recuperarse en el segundo trimestre. Y para el tercer trimestre estábamos por encima de donde habíamos estado antes de los cambios, porque resulta que cuando valoras a tus empleados, cuando creas un ambiente donde todos se sienten escuchados y respetados, la gente trabaja más duro, se queda más tiempo, contribuye más, y los números reflejan eso, lentamente, pero seguramente. Y yo estoy aprendiendo a habitar este nuevo rol, a ser una líder en lugar de una sombra, a usar mi voz en lugar de prestarla a otros, a ocupar espacio en lugar de encogerme para hacer espacio para otros, y es aterrador y emocionante, y agotador y energizante todo al mismo tiempo. Y algunos días me pregunto si hice lo correcto, si valió la pena la destrucción de mi matrimonio tal como era, la humillación pública de mi esposo, el trastorno de tantas vidas. Pero luego recibo un email de algún empleado agradeciéndome por los cambios, o veo a Patricia brillar en una presentación, o noto cómo Rodrigo realmente escucha en una reunión en lugar de solo esperar su turno para hablar. Y sé que sí, que valió la pena, que algunas cosas necesitan ser destruidas antes de que algo mejor pueda ser construido. A veces pienso en esa noche en el restaurante de 3 estrellas, en la humillación que se sintió tan devastadora en el momento, y me doy cuenta de que fue un regalo, extrañamente, porque sin ese empujón final probablemente habría continuado como estaba, invisible e infeliz, esperando que las cosas mejoraran por sí solas, y nunca habría descubierto mi propia fuerza, nunca habría tomado el riesgo de rebelarme, nunca habría sabido de qué era capaz. Y pienso en mi abuela, en su sabiduría al darme no solo dinero, sino opciones, al creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma, al plantar semillas que tardarían años en germinar, pero que eventualmente florecerían en esta nueva vida, esta nueva versión de mí misma, que es más real, más completa, más verdadera que cualquier cosa que haya sido antes. La otra noche, después de otra larga junta directiva en la que finalmente logramos aprobar el presupuesto para el nuevo programa de mentoría, salí del edificio y la ciudad se extendía ante mí en todas direcciones. Millones de luces parpadeando en la oscuridad, millones de vidas siendo vividas, y pensé en todas las mujeres ahí afuera que están donde yo estaba, atrapadas en matrimonios o trabajos, o vidas que no escogieron, siendo pequeñas cuando podrían ser grandes, calladas cuando podrían gritar. Y quise gritarles a través de la distancia: tú puedes hacer esto, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes ser más de lo que te han dicho que puedes ser. Solo necesitas el coraje de dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. No sé qué depara el futuro, si Rodrigo y yo encontraremos una manera de reconstruir nuestro matrimonio sobre una base más equitativa, o si eventualmente nos separaremos, si la empresa continuará creciendo, o si enfrentaremos obstáculos que no puedo anticipar ahora, si estos cambios que he iniciado durarán,
o si gradualmente se erosionarán de vuelta a viejos patrones, pero lo que sí sé es que he cambiado, fundamentalmente e irreversiblemente. He visto mi propio poder, y no puedo dejar de verlo. He encontrado mi propia voz, y no puedo silenciarla otra vez. He reclamado mi propia vida, y no la entregaré nunca más. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Encontrar nuestro propio poder y usarlo lo mejor que podamos. Crear cambio donde podamos crearlo. Ser valientes cuando el coraje es requerido. Ser gentiles cuando la gentileza es apropiada. Y sobre todo, nunca volvernos invisibles solo para hacer que otros se sientan cómodos con su poder sobre nosotros. Porque al final, después de todo esto, he aprendido que el poder no es algo que los hombres nos dan, es algo que siempre hemos tenido, simplemente esperando a ser reclamado. Y a veces, todo lo que se necesita es un momento de humillación suficientemente profunda, o un legado de una abuela sabia, o un 51% escondido en documentos corporativos para recordarnos que somos mucho más de lo que fingimos ser, mucho más fuertes de lo que nos permiten saber, mucho más capaces de cambiar el mundo, o al menos nuestro pequeño pedazo de él, de lo que nadie, incluyéndonos a nosotras mismas, alguna vez imaginó posible. Y eso, al final, es todo lo que importa.